Bien, estimados estudiantes, voy a hacer un audio preliminar a Porfer y Raven, continuando con Karl Popper, eh, unos detalles en relación de lo que estuvimos trabajando en los audios anteriores de Popper, atendiendo a que Porfer y Raven ha sido discípulo de Karl Popper. Entonces, bueno, vamos a tomar algunas consideraciones, digamos, en relación de lo que va a ser la propuesta de Feyerabend acerca del anarquismo epistemológico. Pero vamos a hacer una puntuación en relación de lo que ya estuvimos trabajando. En cuanto, digamos, a este tema, digamos, de las lógicas que venimos trabajando también, en especial esta lógica binaria que estuvimos mencionando, la lógica binaria compleja que es desarrollada, digamos, en este racionalismo crítico con esta demarcación, digamos, del adentro y el afuera, de lo verdadero y lo falso. Esta línea, digamos, divisoria que es ilusoria, de alguna manera, desde otra lógica, ¿no? Desde esta lógica no lo es. Y voy a retomar esta referencia autobiográfica, o sea, de mi experiencia, cuando les mencioné este posgrado que hice, este curso, seminario de posgrado, con una profesora con muchas graduaciones, títulos, doctorados, digamos, toda la aristocracia intelectual en relación a la cadena, digamos, a la cadena, digamos, de sucesión de títulos. Y lo asombroso, ¿no? Lo asombroso, digamos, de esta cuestión de la tensión, es decir, ya directamente la contradicción, que se puede plantear en donde alguien sostiene, digamos, ¿no? Sostiene una visión discursiva con un modelo lógico epistemológico binario, ¿no? Por más que sea complejo, que contradice la propuesta progresiva y libertaria. ¿Por qué sucede esto? Eso es lo que nos interesa pensar nosotros. O sea, lo que yo le estoy planteando a ustedes, me estoy planteando a mí también, digamos, ¿no? Como verán, digamos, cuando me pongo a trabajar, a pensar, se desliza el inconsciente, digamos, y lo tomo, digamos, porque recupero, digamos, ¿no? Eso que adviene, ¿no? Entonces, tenemos que poder pensar esto que, digamos, está naturalizado, ¿sí? Hacer un poco de extranjero, que sería, digamos, como este recurso como dispositivo cuando uno interviene en la institución. La institución, digamos, de la estructura ya armada, de algo ya instituido. Es decir, que estos protocolos científicos como lo instituido, como la institución, ¿no? Como necesariamente el referente sobre lo que se sostiene la institución. Pero la institución en sí, ¿cuál es la primera institución? Donde nosotros habitamos y nos habita a nosotros, a la vez que habitamos, y nos sobredetermina porque nos espera ahí donde venimos. Es el lenguaje. Entonces, tenemos que volver a pensar sobre el lenguaje. Sobre el lenguaje, es decir, pero en el lenguaje lo que vamos a tomar es el tema de la letra, y en esto vamos a tomar lo simbólico y lo imaginario. Es decir, la construcción de imagen que se hace sobre eso simbólico que debe sostener. Entonces puede haber un simbólico de lo simbólico en cuanto que es la estructura, o puede haber sobre eso simbólico un imaginario de lo imaginario, en cuanto que ya se despega e incluso se puede contradecir, ¿no? O no necesita de ese soporte, de ese fundamento simbólico.
Y ahí vamos a ubicar lo que actualmente se llama la posverdad. La posverdad es una construcción sobre la verdad que ya no necesita de esa verdad ontológica. El referente de la idea, fíjense en ustedes qué poderosa que es una idea. Una idea que construye o que destruye, en este caso es la idea de la deconstrucción de Jacques Derrida. Es decir, el inicio de todo el movimiento deconstructivista se encuentra en la gramatología de Jacques Derrida. Hay que leer la gramatología. Les vuelvo a decir, hay que leer los textos de los autores, hay que leer el diálogo entre Derrida y Heidegger. ¿Y por qué, digamos, hay una postulación? ¿En qué se basa esa postulación? Es decir, si uno no hace los recorridos, solamente toma los recortes y las reconstrucciones sobre los recortes, bueno, ingresamos en ese mundo borgiano, laberíntico de los espejos que reflejan espejos, que reflejan espejos. Nosotros necesitamos poder ubicar las diferencias. Es lo que yo he intentado en estos 20 años de transmisión. Darles principio que ustedes ubican la diferencia y después eso es lo que da la posibilidad de elegir. Si uno no puede establecer la diferencia, no tiene posibilidad de elegir. Yo no estoy haciendo criterio de valor. Los criterios de valor los hacen ustedes. Ustedes consideran para ustedes desde lo existencial qué es lo mejor, qué es lo peor, qué es lo más valioso, qué no es valioso, dónde se afilia, qué toman, qué reconstruyen. Esas son decisiones de ustedes. Yo estoy tratando de ofrecerles posibilidades. Las lógicas epistémicas son posibilidades. Y le estoy advirtiendo de alguna manera. Y esto me parece que es un acto, digamos, de mi parte, ético, digamos, ¿no? Les digo, bueno, si ustedes van hacia eso, van a tener estas encerronas trágicas, al decir, ¿no? De Ulloa, ¿no? Este psicoanalista institucional, que es muy lúcido, este analista, ¿no? Diciendo que lo binario siempre lleva una encerrona trágica, por más que sea complejo. Y eso lo muestran las instituciones. Cómo se da ese, en la institución a través de los manejos de poder y la dialéctica entre el amigo y el enemigo, ¿no? El amigo y el enemigo. Como si las pasiones tuviesen un solo destino, nada más. Es muy simple, ¿no? Es muy tranquilizador también para el sujeto. Entonces, en este derrotero, ¿no? Que puede ser un discursivo para ustedes, voy a tratar, digamos, de dar ejemplo, tomando esta referencia que ya les expresé. Y haciendo también, digamos, mención a Freud, ¿no? Esto que trabajamos en el acto de transmisión. Lo que has heredado, gánatelo, conquístalo. Pero ¿cómo lo va a conquistar? ¿Cómo me lo voy a ganar? En la letra. Gánatelo en la letra. Esto es lo que le vengo a decir yo. Por eso, digamos, Freud está advertido del riesgo con Popper, así como estaba advertido del riesgo con Nietzsche. ¿El qué tiene Freud como posibilidad para superar a Popper? Porque la academia lo que ha mostrado con el protocolo científico es que no ha superado a Popper. Es decir, se lo puede criticar en términos, digamos, ideológicos, pero no se lo superó en la letra. Es ahí donde hay que superarlo. Acá estoy anunciando el fracaso de Feyerabend, porque Feyerabend, digamos, hace un despliegue de una construcción deconstructivista, pero no da un modelo de escritura para sostener ese despliegue. Si no da un modelo de escritura, si no da la letra, digamos, eso cae porque no tiene cómo sostenerse, cómo imponerse, cómo transformarse en estructura. Al estar advertido Freud, al tener la letra herencia hebrea, por eso digamos la filogénesis, la herencia hebrea es la letra, que lo vamos a trabajar. Él va hacia el ensayo psicoanalítico. Él necesita un modelo que cumpla este rigor de lo universal, pero que a la vez no aniquile lo singular. El ensayo psicoanalítico incorpora lo universal en la polisemia de la metáfora,
y ahí mismo en el nombre propio, el sujeto se apropia de su deseo, pone en juego su amor y su pasión en la letra y se hace responsable y hace una ruptura y una diferencia. Es decir, el psicoanálisis tiene un modelo de escritura, tiene una letra que la sostiene con un discurso, el discurso psicoanalítico. Entonces, es totalmente contradictorio. Yo hace 20 años que vengo repitiendo lo mismo en la academia. Nadie me escucha. Lo vuelvo a repetir. Mire, sin que nadie me escuche. ¿Cómo hacer un protocolo, ofrecer un protocolo científico y meter adentro, en force, el discurso psicoanalítico? A lo popperiano. Es decir, en esa estructura. En esa estructura popperiana de una lógica binaria que sea compleja. Ya lo dije en el video anterior, pero lo estoy volviendo a repetir para pensarlo juntos, porque estoy reflexionando. Como ya me estoy por ir, digamos, ¿no? Me tomo libertades, ¿no? De decir esto, digamos, para que otro lo piense también, digamos. Es decir, volvamos a esta experiencia que yo relaté. Es decir, alguien con tanto recorrido académico, ¿no? Que uno va a tomar de ese otro que es ofrecido como ilustre por la academia, con todos sus títulos. ¿Cómo no advierte? ¿Por qué no advierte? Siendo tan lúcida esta profesora, ¿por qué no advierte que hay una contradicción entre ese discurso progresivo y libertario? No hago ningún juicio de valor, simplemente estoy mostrando, quiero mostrar lo imaginario y lo simbólico. Y el modelo escritural, la exigencia del modelo escritural, por más que los modelos, digamos, después se enuncien cualitativos, incluso hay modelos que se llaman de mistura, porque incorporan, digamos, lo cuantitativo para intentar romper la lógica binaria de lo cuantitativo como puramente positivista lógico, matemática y física, a lo cualitativo, digamos, como solamente discursivo ideológico. Se introducen modelos intermedios como si fuese una terceridad, modelos mixtos, digamos, pero en verdad no hay tal terceridad, porque la lógica sigue siendo binaria, sino que son auxiliares nada más, ¿no? O como un intento, digamos, de superar esa división que no se la supera. No se la supera porque la estructura, digamos, es la que establece Popper. Popper ya está demarcando dónde está el privilegio. Entonces, ¿cómo no advertir que si yo voy a promover un discurso, tengo que tener un método escritural que sostenga el discurso que yo estoy proponiendo? En eso creo que soy coherente, porque yo le estoy proponiendo una perspectiva más psicoanalítica como lectura, como hermenéutica, como exégesis, como heurística también, porque hay algo de lo sagrado que se juega a través de esta incorporación del mito y esta ironía de Lacan, de Dios como inconsciente, ¿no? Que dice algo ahí, ¿no? Entonces, hay un modelo escritural que sostiene eso y que permite incorporar estas lógicas, los trípticos, la metáfora, es decir, hay un modelo escritural que por eso está en el segundo cuatrimestre, como un esfuerzo, como la posibilidad de la singularidad, de irrupción de su deseo, de su amor, de su pasión, en nombre propio, de apropiación, digamos, de ustedes, no en el sentido de Popper. Popper quería apropiarse él, que es lo que ya ha trabajado, es decir, dominar, poder ejercer ese dominio. Es decir, no hay una devolución del poder al otro. Por lo tanto, yo no puedo usar un protocolo científico donde no tengo yo una apropiación de mi poder, porque el modelo me lo está quitando. Tengo que hablar en tercera persona. O hablar, digamos, en primera del plural, nosotros. Primera del plural, nosotros. ¿Y quiénes son todos los otros? Entonces, esta cuestión, digamos, que hace también a la gramática, ¿no? Que se pone en juego ahí, no está hablando. Entonces, ¿por qué no se advierte? ¿Por qué está naturalizado? ¿Por qué, digamos, parece que nadie puede hacer esa ruptura?
Parece que en la academia no se puede hacer esa ruptura con Popper. No se puede ir más allá de Popper. Incluso ni el mismo psicoanálisis, cuando ingresa a la academia, queda aturado bajo Popper. A los psicoanalistas parece no importarle, porque es como que el espacio privilegiado es su consultorio, su práctica en instituciones, y la academia es un espacio para muchos de ir a transmitir sus propias experiencias singulares de trabajo en análisis y que los otros tomen nota. Y la escritura, si Freud mismo señala que si él no escribe después de trabajar durante el día, no puede seguir trabajando. La escritura es un proceso de elaboración, es un proceso de historización de la propia práctica, un proceso de reflexión para la continuidad. Es donde está la letra de eso que se busca atrapar, de ese objeto del inconsciente que no se sabe, ese oscuro objeto del inconsciente, ¿no? Del cual no se sabe. Bien. Entonces, de eso se trata. Si vamos, digamos, a Karl Marx, y él hablaba de la ideología como una falsa conciencia. Está bien que él la plantea en los términos existenciales materiales, ¿no? Vamos a recrear la frase para poder ampliarla. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué hay de cualquier tipo de ideología? De cualquier tipo de... Hay, digamos, algo del orden de los revestimientos imaginarios, donde el sujeto queda atrapado por este orden de la pasión. Ahora bien, toda ideología tiene una trampita en el orden del eros, en el orden que la ideología, toda ideología, cualquiera, de cualquier centro, extremo del extremo que sea, hace una promesa. Hay que estar advertido de eso. Hace una promesa. ¿Qué promesa hace? Una promesa erótica. Toda ideología es una erótica. ¿Y de qué se trata? Mantener las relaciones dentro del mismo grupo. Saltarse de la ley social. Saltarse de la exogamia. Volver a la endogamia. Hay una posibilidad. Hay una exigencia de endogamia como vigilancia de la rigurosidad del grupo. Entonces, es paradójico, digamos, postular, digamos, inclusiones, las diferencias. Si, digamos, en sí la semilla, digamos, que atrae inconscientemente al deseo en su movimiento de pulsión va hacia la endogamia. Pero es una construcción imaginaria, es una falsa conciencia, decía el maestro Marx. Es un maestro también, ¿eh? Hay que estudiarlo. Luego lo retrabaja Althusser, otro maestro. Maestro de Foucault, maestro, digamos, de una línea francesa. Y él señala los aparatos ideológicos del Estado. Su librito, digamos, que librito pequeño, ¿no? Que contiene tanto. Esos aparatos ideológicos del Estado se transmiten en la cultura, en los espacios escolares. Es decir, la escolaridad, la academia, son esos espacios de transmisión. Y en los espacios represivos, porque el espacio represivo hace a la estructura de mantener, de cómo se mantiene. Es necesario el espacio represivo. Pero si nosotros nos deslizamos, no lo leemos en carácter puramente ideológico, sino en un carácter más simbólico, hermenéutico y clínico, y vamos a la represión, que es todo el trabajo que Freud intenta hacer cuando desarrolla, digamos, sus textos de articulación con lo social. La represión es parte necesaria de la pulsión, porque de esa represión un monto de energía va a ir en un destino subliminal a crear cultura y a hacer lazo social y a generar la sociedad. Y a mantener el sujeto neurótico, que ahí después entran las diferencias clínicas, a mantener ese sujeto bajo el peso del malestar, del sufrimiento del malestar, estructuralmente por ceder parte de su poder a otro que lo administre. Ese otro que lo administre, con mayúscula,
¿sí? Le va a dar mayor o menor padecimiento social y sufrimiento psíquico, depende cómo lo administra y cuánto cede el sujeto en relación a esa exigencia de administración, ¿no? Y ahí, digamos, las cosas se hacen más complejas, se hacen mucho más complejas. Entonces, retomando esto, digamos, desde el trabajo del mismo Popper, estamos tratando de distinguir, hacer distinciones y reflexiones. Popper en este diálogo con Wittgenstein, que es muy interesante, que lo voy a retomar del power anterior, dice, en tanto Wittgenstein cree apasionadamente de que todo lo que realmente importa en la vida humana es precisamente aquello sobre lo que debemos guardar silencio. Wittgenstein, el misterio, el enigma. Ahí vamos a ubicar la metáfora nosotros. ¿Por qué hay que guardar silencio en la metáfora? Porque no tenemos un modelo escritural que nos permita hacer entrar a la metáfora. Porque tenemos el modelo popperiano que demarca que la metáfora tiene que estar por fuera. Si tiene que estar por fuera, entonces, ¿quién tiene el poder? ¿No? ¿Quién tiene el poder? Se trata de una cuestión de poder y de apropiación y de poder sobre sí. Entonces, vuelvo a esta experiencia autorreferencial. Alguien que promueve una cuestión discursiva libertaria, ¿no? Para que el sujeto se apropie del poder, no puede dar un modelo escritural donde el poder está en otro, donde está ajeno al poder, donde el poder se le ha sustraído. No puede escribir en primera persona, está en el plural de nosotros. Ni siquiera está, digamos, está totalmente ajeno en el ellos, en ellos, ¿no? No en el ello del inconsciente, sino en esos otros que administran, ¿no? Se trata de quién administra. Entonces, sigo con la lectura. Dice, Wittgenstein hace una lectura kantiana, ¿no? Hasta el punto de que no hay un encuentro entre el nómeno y el fenómeno. El positivismo reduce el nómeno al fenómeno, ¿no? Esta cuestión de Kant, como diciendo, desconociéndolo de alguna manera al fenómeno, ¿no? En esa insistencia de creer que en el objeto está, esa verdad. Eh, Wittgenstein de alguna manera creía en la metáfora, pero como una posibilidad por fuera de la ciencia. Wittgenstein creía en la metáfora como el enigma, pero fuera de la ciencia. Bueno, el psicoanálisis hace ruptura, genera un nuevo paradigma. Dice yo, de alguna manera, estoy jugando, ¿no? Voy a hacer una ciencia de la metáfora. Les ofrezco una ciencia de la metáfora. ¿Por qué? Porque es el modo en cómo el consciente opera. Y si mi objeto de estudio es el inconsciente, necesito un modelo escritural donde la metáfora sea, digamos, el centro de la escritura, donde la letra se sostenga en la metáfora y la metáfora sea letra. Eso es psicoanálisis. Entonces, extramuro, la metáfora es extramuro. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, tal vez inútil, tal vez fracaso, para ofrecer esto, ¿no? La posibilidad de la metáfora. Entonces, bueno, bajo el concepto de marcación, Popper la pone detrás de la línea. Entonces, la metáfora como enigma, dice, en la discusión que ambos sostenían acerca del enigma, vamos a poner metáfora, ambos sostenían y tenían razón, ambos tenían razón, vamos a ver por qué. Estaban en diferentes niveles esa razón. Popper tenía razón cuando decía que el enigma, ¿no? La metáfora, podemos decir nosotros, porque yo se lo leí en relación a todo lo que él expresaba acerca del mito, las consideraciones y las apreciaciones con el mito, como anticipador, como sostén de la ciencia, ¿no? Pero todo en la conjetura, todo en ese espacio, nada más. Entonces, en cuanto a la posibilidad para pensar el problema, ¿no?
El enigma era parte del problema. Ya se lo había dicho el padre a Popper. Atenete a los problemas, ¿no? A la problemática. Y yo mantengo la problemática epistemología de la psicología. De haber algo del padre del Popper que está convocado acá como fantasma, ¿no? Al ser nombrado. Entonces, el problema, era posible y motor de movimiento, y en cuanto Wittgenstein decía que en la ciencia era imposible el enigma. Cuando Wittgenstein dice, es imposible la metáfora de la ciencia, Popper, es imposible la metáfora de la ciencia porque no le podés dar solamente ese espacio de la conjetura, porque no tiene mayor valor, digamos. Decir, bueno, bárbaro, te sirve, digamos, como un estímulo para hacer un gran interrogante, una gran, digamos, propuesta en cuanto a indagación. Y después, ¿dónde está? Se perdió, queda reducida, queda cristalizada. Una vez que entraste en una línea recta, o subí o bajá. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué es posible, además de necesario? ¿No? Es posible y es necesario, dice Popper. Sí, Popper, es posible y necesario. Pero vamos a tener que hacer ruptura con tu modelo, Popper, para que sea posible y necesario, porque tenemos que dar la posibilidad de que se mueva la metáfora. Es decir, que pueda latir, que tenga vida, que pueda crecer, que camine, que salte, que deambule, que busque alternativas, que regrese, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Bien, este decía que la ciencia no tenía el método para incluirla. Tiene razón, fíjese. No tiene el método. Vamos a darle un método, el método iniciario. No es que se lo doy yo, estoy jugando, se lo da Freud. Estoy siguiendo al maestro Freud. Simplemente estoy tratando de mostrarle, digamos, ¿no? Cómo Freud supera a Popper. Freud va más allá de Popper. Algo que no puede hacer Feyerabend, que voy a hablar de Feyerabend más allá de todas las distinciones interesantes que va a hacer, ¿no? Pero no lo puede superar a su padre, ¿no? Su padre intelectual. ¿Por qué no lo puede superar? Porque no tiene un modelo escritural. Vuelvo a mi experiencia, esta docente, digamos, con todas las titulaciones. ¿Por qué no puede superar a Popper si tiene ese gran despliegue discursivo? Porque no tiene un modelo escritural que sostenga toda esa discursividad, toda esa, digamos, expresión. Entonces esa expresión queda como, en estos términos que decía Karl, como una falsa conciencia, como una representación que no da cuenta de las existencias materiales, en este caso las existencias subjetivas de la materialidad subjetiva en el sentido de cómo se pone en alto en la letra, en la materialidad de la letra, del soporte simbólico de la letra. Entonces, ¿cómo acceder al enigma, no? Acceder al enigma, digamos, más allá de la metonimia, más allá de ese deslizamiento, ¿no? Ojo que no es un deslizamiento, digamos, lineal. La metonimia, digamos, se esconde el objeto, ¿no? La metonimia, en la metonimia da indicios, por eso el método inicial, digamos, tiene que ver con la metonimia, porque sigue los indicios, pero no es un movimiento lineal. Entonces la solución, digamos, es aceptar el enigma, ¿no? Como metáfora o la metáfora como enigma, como dice Popper, que lo ubica solo en una conjetura. Pero después, ¿no? darle un método, como decía Wittgenstein. Si lo aceptás, le tenés que dar un método. Si no, obvialo, porque ¿para qué lo aceptás si después lo aniquilás? ¿No? O lo aceptás y lo empobreces, porque esa pregunta no puede indagar más que en la demarcación. Entonces, quería señalar esto, ¿no? Porque dentro de esta estructura lógica hay una puesta en diálogo en la dialéctica entre Wittgenstein, ¿sí? Y Popper, que da cuenta de la estructura de la lógica binaria, cómo están ambos entrapados, son lúcidos, son brillantes, son pensadores brillantes,
pero su estructura lógica los tiene entrampados en una dialéctica donde hay algo que no lo pueden resolver porque no pueden salir de esa estructura, ni uno ni otro. Freud opera como una terceridad en la posibilidad de darle un modelo escritural. Es decir, se necesita un modelo escritural, es decir, se necesita un soporte simbólico en la letra, ¿sí? Para romper, digamos, esas instancias puramente imaginarias. La posverdad actualmente, digamos, lo que se llama la posverdad, es la construcción de un discurso donde el discurso, o sea, la verdad está en el discurso, pero el discurso en el sentido imaginario, no en el sentido simbólico. Entonces, es necesario, digamos, que un grupo, al estilo, digamos, de como planteaba la ciencia Thomas Kuhn, sostenga eso, lo sostenga el grupo y lo imponga como criterio de verdad. Mientras se sostenga y el grupo lo sostenga, nosotros, digamos, si está sostenido, digamos, de esta cuestión de, del forzamiento al ingreso hacia ese espacio, estoy cuidando las palabras, porque bueno, yo no sé quién está escuchando, pero hay gente que por ahí está tan apasionada, digamos, de una línea muy hegemónica, ¿no? Muy dogmática y no puede interpretar lo que yo estoy diciendo. Yo de lo que estoy hablando es de una terceridad simbólica, de una apropiación de la letra, de una posibilidad de la escritura, de una ruptura con una estructura de poder, porque la verdadera estructura de dominio y de poder está en ese modelo, donde el sujeto, digamos, al sujeto se le quita su poder. Y esto sucede porque en la experiencia existencial en el cuerpo, mientras nosotros hacíamos ese seminario, ese posgrado, había un clima hermoso de diálogo, de intercambio, de compartir, pero luego llegó el momento escritural. Y en el momento escritural lo padecimos todo. Hubo un padecimiento, porque había que forzarse al protocolo, por más que, digamos, tenía estas apariencias cualitativas, pero tenía la estructura popperiana, donde perdimos todo el poder, ahí perdimos todo el poder que habíamos adquirido, nos habíamos empoderado de poder, y lo perdimos cuando fuimos, digamos, a escribir. Y nos sometimos, Popper, conocer para someter, apropiarse, digamos, ¿no? De una estructura de conocimiento para someter al otro. Bien, quería hacer consideraciones preliminares. Lleva toda una vida llegar a este punto. No crean que, digamos, que de pronto yo me desperté, digamos, y tuve, tuve, digamos, una gran lucidez. No, años y años y años de estudio, de indagación. Digo, pasé por toda la filosofía. Leí, digamos, los filósofos, los clásicos, la literatura y los clásicos, las escuelas psicoanalíticas, es decir, bueno, otras culturas también, porque estoy en historia de la cultura y mitología, indagué en otras culturas, en otras estructuras, digamos, de pensamiento, en otras lógicas, en otros modos existenciales. Viajé, me encontré, digamos, ¿no? Con experiencias, con formas de vida, es decir, bueno, y ahora estoy diciendo otras cosas, las últimas quizás, antes de retirarme de la academia, digamos, ¿no? Pero bueno, la estructura de poder es la estructura de poder, digamos. ¿Qué costo lleva hacer una ruptura? ¿Qué costo lleva hacer una ruptura? Una ruptura singular, pero sobre todo en el orden de los paradigmas. Instalar un nuevo paradigma, habilitar, digamos, un nuevo paradigma. ¿Cuánto le costó a Freud? Y eso vamos a trabajar. Freud lo pagó con el cuerpo. Freud lo pagó con el cuerpo. Años de sufrimiento con el cuerpo, ¿no? Más de 20 operaciones, un padecimiento, y cada vez que producía una ruptura, digamos, tenía que enfrentarse a ese establecimiento, digamos, para un nuevo postulado, lo sufría en el cuerpo, digamos, tenía problemas físicos de diferentes tipos, hasta llegar a ser ese cáncer, que no se sabe si en verdad era un cáncer o fue algo, digamos, que, bueno, autoinfligido ahí con una sucesión de operaciones hasta quedar sin la mandíbula inferior.
sin casi articular palabras ya en sus últimos días. Es decir, un costo terrible. Y nosotros tenemos esa herencia. Tenemos esa herencia. ¿Y cómo nos apropiamos de esa herencia? ¿Sí? Esa herencia que después, bueno, mucha gente ha vivido de esa herencia, digamos, reproduciéndola, con solo reproducirla, pero no apropiándosela. Porque si de pronto accede a la academia, digamos, aceptando, digamos, que el rey de la academia es Popper, bueno, puede transformarse, no sé, en un sirviente, puede acceder a príncipe tal vez, en un bufón, no sé qué personaje de esa corte popperiana uno puede ser, ¿no? O puede, digamos, establecer una diferencia, ¿no? Establecer otro modelo, digamos, otro tipo de relaciones, un corte, no en la corte, sino un corte, establecer un corte, digamos, ¿no? Una ruptura y construir un nuevo objeto epistémico en donde esté el sujeto, ¿sí? En donde esté el objeto del inconsciente y donde tenga un método propio. Ahí tienen el tríptico, que tanto preguntaron por el tríptico, sujeto, objeto y método. Bueno, acá lo tienen. Espero a ver si hayan entendido algo después de todo este recorrido.